Os presento mi regalo navideño. En primicia, llegado por DHL desde Alemania, un modelo cuyo lanzamiento se anunció hace meses y que por fin llega de cara a la campaña de Navidad. En el momento de montar este vídeo, aún no está a la venta en el mercado español. Es más, en su versión verde con librea amarilla de Renfe, curiosamente se ha agotado antes de salir a la venta, según indican algunos vendedores en sus web, que lo anuncian en precompra vía reserva. Se trata del Tractor 303, editado, como no podía ser otro en cuanto a material español se refiere, por Arnold. La serie 303 de Renfe es un conjunto de locomotoras diésel eléctricas de maniobras fabricadas entre 1953 y 1966 por Babcock & Wilcox y La Maquinista Terrestre y Marítima, hoy apartadas del servicio, matriculadas como 10300. Fueron destinadas a sustituir la tracción vapor en maniobras, construyéndose 20 unidades a principios de los 50, que dado su buen resultado, propició una segunda tanda de 182 entre 1960 y 1966. Arnold, una de las marcas de la británica Horby, lo reproduce consiguiendo un buen resultado. Se aprecia así bastante detalle en toda su estructura, tanto en el frontal, laterales o parte posterior, como en los bajos, aunque esto implica la necesidad de ser cuidadoso al cogerla, si no queremos estropearlos, ya que algunos son un tanto delicados. No porta aros de adherencia, pero en su caja podemos encontrar una hoja de instrucciones y consejos para su uso y eventual engrasado. Y también la hoja de despiece. Como podemos ver, el decoder se halla ubicado en el interior de la cabina y se puede acceder a él retirando la cubierta de esta, encajada por encastre. Observamos así que se trata de un conector NEN 662 con un Nest 18, que se instala por presión hasta hacer clic, dado que el espacio disponible es muy escaso. El falso decoder guardado en la caja se observa de un tamaño más reducido, quizás más fácil de retirar de cara a sustitución para quien tenga que hacerlo. En la parte inferior observamos los 4 tornillos, 2 y 2, que sujetan al cuerpo el conjunto de los couplers, y los 2 que permiten liberar las ruedas. Mejor no complicarse la vida haciéndolo, puede dañarse alguno de los embellecedores plásticos. Si es necesario engrasar, bastará con unas gotas de aceite en el engranaje de plástico rojo al descubierto a este efecto. Ni tan siquiera me atrevo a retirar la carcasa para acceder al motor, ya que parece bastante sujeta, y ya es necesario manipular la locomotora con cuidado. Antes de iniciar la prueba de rodadura, procederemos a cambiar la CV1 por defecto, habitualmente 3, mediante la central de programación. Aprovechamos para comprobar la CV5, que nos indica un límite de corriente algo más de una cuarta parte por debajo del límite de 127. Al tratarse de un modelo tractor exclusivamente dedicado a maniobras, por lo tanto destinado a desplazarse en liso, básicamente en estaciones y playas de vías, de ahí que no porte aros de adherencia, es normal que se limite su velocidad, intentando ser fiel al modelo real, que no superaba los 45 km/h. Procederemos asimismo a hacer un conveniente rodaje. Habitualmente en este caso, inicio marcha adelante a media velocidad y voy subiendo esta 10 puntos cada vuelta a mi maqueta hasta alcanzar el máximo.
Y por qué no, también resulta conveniente hacerlo marcha atrás, aunque si la velocidad es demasiado baja, será probable que se detenga entre los cambios de vía al no hacer el apropiado contacto con ella, dada la reducida longitud de la locomotora. El decoder DH viene programado de fábrica, con aceleración progresiva, por lo que no alcanzará un rango alto de velocidad hasta llegar cerca del límite del mando. En rodadura se desenvuelve bastante bien, con arranques y paradas suaves, aunque si la velocidad no es la apropiada, al carecer de aros de adherencia, patinará en alguna pendiente al no poder arrastrar el convoy. Obviamente, este no debería ser pesado por el propio destino para el que fue construida. Apenas origina ruido y rodará convenientemente para lucirla a una velocidad moderadamente alta, aunque se comportará perfectamente a velocidades bajas en descenso o en liso. En definitiva, una aceptable locomotora dadas sus características para su tamaño, con lo que se puede disfrutar viéndola rodar.